Apreciados licenciados, es un gusto poder saludarlos en esta su casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos. Vamos a proseguir con nuestra segunda sesión de la materia Derecho Procesal Civil 2. Así que sean bienvenidos. En esta clase vamos a hablar sobre los juicios especiales. ¿Cuáles podemos identificar dentro de la imagen? Vemos a una familia, vemos a un bien, vemos una casa, vemos dinero del otro lado, vemos un concurso de acreedores y vemos a una pareja frente a un abogado. Cosas como estas son las que nosotros podemos identificar dentro de los juicios especiales. Y comenzaremos hablando con el juicio hipotecario. El fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 506. ¿Cómo se va a tramitar este juicio? Aunque ya sabemos que es un juicio especial. Se va a tramitar en la vía especial hipotecaria en el sistema oral, porque así lo refiere ya nuestro código. Y todo juicio que contenga por objeto la constitución, la ampliación, la división, el registro y la extinción de una hipoteca, así como la nulidad, cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el crédito conste en un documento público, que pues así se debe de hacer, o privado, según la forma en la que le establezca la legislación común o la que se aplique en el registro, oficina o instituto público registral que corresponda y que sea de plazo cumplido, o que éste sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las disposiciones legales. Por eso me regreso tantito. Vemos aquí una casa, vemos dinero de por medio, vemos una casa también que se está en su momento vendiendo. ¿Cuándo va a proceder este juicio hipotecario oral? Primeramente, este tiene por objeto el pago o la prelación del crédito sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el registro oficina o instituto público respectivo. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? Número uno, el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo. El bien se encuentra inscrito a favor de la persona demandada y no existe embargo o gravamen en favor de terceras personas, inscrito cuando menos 90 días anteriores a la presentación de la demanda. Esto es para efectos de poder iniciar como tal el juicio. ¿Qué nos dice el artículo 508? Que una vez que se presenta la demanda en esta estructura que sabemos, identificar el juez ante el que estamos actuando, en la parte del proemio, identificarnos quiénes somos, en calidad de que venimos, nuestro domicilio para oír, recibir notificaciones, a quién le estamos dando ahorita esta figura de nuestro representante legal, nuestro representante jurídico, y también, pues obviamente, bueno, ahora se le llama persona autorizada. Cambió, ¿no? Este término ya no es mandatario judicial, ahora ya somos personas autorizadas. Y los datos de la persona a la que estamos demandando, también cuáles son las prestaciones que queremos, qué es lo que estamos pidiendo, una narrativa sucinta y cronológica de los hechos, las pruebas con las que vamos a irnos encaminados a este juicio, los fundamentos legales de este y pues obviamente la ratificación. Esta estructura ya bastante conocida para nosotros. Entonces, presentamos la demanda, el documento base de la acción que sería justamente este contrato hipotecario, a quién le estamos señalando. Vamos a anotar, se mandará a anotar la demanda en el registro o en la oficina o en este instituto público respectivo. Se le va a correr traslado, es decir, se entabla esta notificación, se le corre traslado a la parte deudora o en su defecto a quien sea titular registral del embargo o gravamen por plazo inferior a que refiere el artículo tercero del artículo anterior, este que estamos aquí nosotros señalando, el artículo 508. Voy a situarme en el artículo 508 y en el párrafo 3 nos dice que la falta de representación del poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación de la demanda el documento base de la acción.
para que dentro del término de 15 días ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que no podrán ser otras que las procesales previstas en este Código Nacional, las fundadas en que la persona demandada no haya firmado el documento base de la acción, es decir, yo no firmé absolutamente nada, desconozco quién lo hizo, ¿no? A mi nombre, la nulidad del contrato, el pago o compensación, la remisión o quita, la oferta de no cobrar o espera, la innovación de contrato, la prescripción y las demás que autorice la ley. Y las excepciones comprendidas en la fracción 5 a la 8 solo se admitirán cuando se funden en prueba documental, obviamente una documental que sustente nuestro dicho. Respecto de las excepciones de litispendencia y conexidad, solo se admitirán si se exhiben con la contestación las copias selladas de la demanda y contestación o de las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral con las excepciones y defensas que dará vista a la parte actora para que manifieste en el plazo de 3 días lo que su derecho corresponda. Aquí el término de los 3 días para manifestar no cambia, sigue como está en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El juicio de arrendamiento, este lo vamos a encontrar en nuestro artículo 520, como lo señalamos aquí. Estas controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán aplicables las disposiciones de este capítulo y a las acciones que se intenten contra quien haya otorgado la fianza de carácter civil o terceras personas por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este capítulo en lo conducente. Igualmente, la acción que intente la persona arrendataria para exigir a la arrendadora el derecho de preferencia, sobre todo cuando de pronto nos avisan que se va a vender. Oye, primero me tienes que avisar a mí. ¿Por qué? Porque tengo un derecho de preferencia. Y el pago de los daños y perjuicios que se refiere al Código Civil correspondiente se va a sujetar a lo dispuesto en este título. ¿Cómo vamos a vivir este momento de un juicio de arrendamiento inmobiliario? El escrito de demanda, obviamente la contestación, si hay reconvención, se observan los requisitos establecidos dentro de las disposiciones generales con la estructura que les comenté hace un momento. En este escrito de demanda, además de los requisitos referidos, deberá acompañarse, obviamente, el documento base de la acción que vendría siendo nuestro contrato de arrendamiento. Debe de ser por escrito y en la demanda o contestación, reconvención, contestación de reconvención y contestación a las excepciones opuestas, las partes deberán ofrecer las pruebas que pretendamos rendir durante el juicio. La misma estructura que les había comentado. ¿Qué pasa una vez que se admite la demanda? Según el artículo 522, se emplaza a la demandada, deberá dar contestación y formular en su caso reconvención dentro de los 15 días siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiere reconvención, se va a correr traslado de esta a la parte actora, pues para que manifieste lo que a su derecho convenga en los 15 días siguientes. Una vez que ya se desahogaron estas excepciones y defensas de la contestación a la demanda y en su caso de la contestación a la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, la autoridad jurisdiccional va a señalar de inmediato la fecha y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, la que deberá fijarse dentro de los 15 días siguientes. Y en ese mismo auto, nuestra autoridad jurisdiccional admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con las excepciones procesales opuestas. ¿Para qué? Para que rindan a más tardar en la audiencia de juicio y en caso de no desahogarse estas pruebas en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable a la oferente. Por eso debemos de estar muy, muy pendientes con las pruebas que nosotros ofrecemos. En lo no previsto para la audiencia de juicio, pues se va a aplicar la regla que disponga nuestro juicio ordinario civil del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dentro del juicio arbitral, que este lo vamos a encontrar en el artículo 533 en adelante, pues aquí las partes tienen el derecho de someter sus controversias al juicio arbitral. Pueden celebrar previo a que se inicie un procedimiento jurisdiccional y durante este, una vez que se ha iniciado y hasta antes de dictada la sentencia definitiva. En el caso de que las partes decidan someterse a este juicio arbitral, una vez iniciado el procedimiento jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional las remitirá al arbitraje, dando por concluida la instancia a menos que se compruebe que el acuerdo es nulo, es ineficaz o de ejecución imposible.
Lo actuado dentro del procedimiento jurisdiccional carecerá de validez para el juicio arbitral, salvo que las partes de común acuerdo convinieren lo contrario. Cabe señalar que cuando llegamos a este tipo de juicios es porque hay voluntariedad de las partes. Eso es muy importante referirlo. Hablamos entonces de un convenio, según lo que refiere el artículo 535, en las cuales deciden las partes someterse a esta instancia, diferir ahí, arreglar sus controversias para entonces tener y dar por terminada esta relación jurídica contractual. El acuerdo del arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. En todos los casos, el acuerdo deberá constar por escrito o por cualquier medio por el cual se manifieste expresamente la voluntad de las partes de que así lo convinieron. Y la referencia a un reglamento en el acuerdo del arbitraje o en sus modificaciones hará que entiendan comprendidas en el mismo todas las disposiciones de que se trate. Tenemos que estar en pleno uso de nuestros derechos civiles para comprometernos en estos juicios arbitrales. Cuando vayamos como tutores, pues obviamente no podemos comprometernos sobre quién ejerce la tutela ni nombrar árbitros, sino la aprobación judicial, a menos que éstas fueran personas herederas de quien celebró el acuerdo del arbitraje. Y si no hubiera designación de árbitros, salvo pacto en contrario, las partes se harán con intervención judicial con esta misma prevista en cuanto a los medios preparatorios del juicio arbitral. Entonces, ¿qué rescatamos de estos artículos? Pues obviamente este tema de poder venir a un juicio y dirimir de una manera armoniosa. Cuando están los albaceas, estos forzosamente necesitan el consentimiento unánime de las partes herederas para comprometer en árbitros los negocios, las herencias para nombrar árbitros, salvo que se tratara de cumplimentar con acuerdos de arbitraje pactados por el autor de la sucesión, es decir, estos ya existían. Quien fuga como síndico de estos concursos civiles solo puede comprometer en árbitros con el consentimiento unánime de los acreedores. Y no se pueden comprometer en árbitros los siguientes negocios: el derecho a recibir alimentos, lo concerniente al régimen de convivencia, la guarda y custodia y los demás derechos de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los divorcios, excepto la separación de bienes, la liquidación, la disolución de la sociedad conyugal y las demás referencias de las naturalezas pecuniarias, las acciones de nulidad de matrimonio y las concernientes al estado civil de las personas, así como las que prohíba expresamente la ley. Entonces, veamos cuáles son los momentos o los supuestos más bien por los que no podemos comprometer el árbitro de estos negocios. Este tema que vamos a abordar ahorita es pues muy común. Las controversias del orden familiar son situaciones que se gestan dentro de la misma familia y llegan a ser bastante amplias. Aquí, para el tema de los procedimientos en materia familiar, tenemos que comprender que siguen siendo de orden público y que va a corresponder a las autoridades jurisdiccionales intervenir de oficio en los asuntos que lleguen a afectar los derechos de las personas que pertenecen a grupos sociales y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En todos los casos, la autoridad jurisdiccional debe fundar y motivar sus resoluciones, o sea, ¿en base a qué? ¿Con fundamento en qué? De modo que éstas deduzcan lógicamente de los hechos, pruebas y leyes que sirven de antecedente. Procurar la preservación de los vínculos familiares sin que ello implique una vulneración a los derechos de la persona involucrada en la controversia. Y para dichos efectos también deberá de informar a las partes los beneficios del procedimiento de una justicia restaurativa. Pero para esto, pues bueno, las partes tienen que someter su autonomía de la voluntad y sobre todo tener la voluntariedad para llegar a esta. Informar de los derechos que le asisten a la persona en su primera comparecencia ante la autoridad jurisdiccional. Valorar que los acuerdos propuestos por las partes no afecten derechos irrenunciables o propicien una victimización. Suplir la deficiencia procesal, ojo, cuando tenemos niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, bueno, el rubro de grupo vulnerable. Ahí, con eso vamos a tener la obligatoriedad de suplir la deficiencia procesal y por ende también solicitar la intervención del Ministerio Público o de la representación social que corresponda.
El proceso para este, igual, nuestra demanda por escrito, se le notifica a las partes, se busca como tal, y creo que esto se está haciendo ahorita de manera cotidiana, el hecho de poder llegar a un convenio sin tener que vivir el juicio. En cuanto a las tercerías, ¿qué es una tercería? Estas las vamos a encontrar en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ubicado en el artículo 486. ¿Qué entendemos por una tercería? Es un tercero que va a ejercer una acción durante un procedimiento para efectos de qué, de coadyuvar o adherirse a las acciones del demandante o a las excepciones del demandado, o para excluir los derechos de ese tercero. Es un juicio previo, instaurado y seguido por dos o más personas. Puede uno o más terceros e interesados con intereses distintos de las partes presentarse a deducir una acción distinta de la que se debate entre ellos. Este tercero debe fundar su acción y presentar los documentos que tenga relación con la litis planteada dentro del juicio principal, sin los cuales se va a desechar de plano. Este nuevo litigante se llama entonces tercer opositor. Tercería, me interesa, vamos a poner un supuesto, embargaste mi casa, pero la embargaste por la deuda de la persona que vive conmigo, pero no estamos casados, no estamos en un régimen de sociedad conyugal. Por lo tanto, yo puedo venir y oponer mi tercería. ¿Qué nos refiere el artículo 487? Estas deben sustanciarse y decidirse por la autoridad jurisdiccional que sea competente para conocer del asunto principal independientemente de su cuantía. La tercería debe entonces em, deducirse para efectos de que en esta demanda se tramiten en cuanto a las formalidades del proceso. Pueden venir uno o más terceros siempre que tengan interés propio y distinto de la persona actora o persona demandada en la materia del juicio. En las tercerías tenemos coadyuvantes o excluyentes, es decir, estas tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia, y las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en el que ésta se encuentre, con tal de que aún no se haya pronunciado la sentencia. Entonces venimos como coadyuvantes o como excluyentes. Quien promueva la tercería coadyuvante, por ejemplo, se considera asociado con la parte cuyo derecho coadyuva y en consecuencia, ¿qué pueden hacer? Fíjense qué nos dice el 490. Salir al pleito en cualquier estado en que se encuentre con tal de que no se haya pronunciado sentencia definitiva, hacer las gestiones que estimen oportunas dentro del juicio, deduciendo la misma acción u oponiendo la misma excepción de la persona actora o la demandada respectivamente y no hubiera designado representación común, continuar su acción y defensa aun cuando el principal desiste y apelar a interponerse en los recursos procedentes. Se corre el traslado a la actora, a la parte actora y demandada en el principal con la promoción de la tercería coadyuvante para que contesten en el plazo de 9 días. Con este escrito de contestación de la demanda se va a dar vista a la tercerista para que dentro del término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Estos escritos deberán ofrecer pruebas, las cuales serán admitidas conforme a la regla del Código Nacional. Y pues obviamente estas audiencias se van a celebrar de manera oral. Expresamos alegatos de inicio, desahogamos pruebas, cerramos con alegatos de cierre y obviamente esperamos el dictado de sentencia. En materia civil también tenemos que estar muy pendientes de que se cumpla nuestra teoría del caso, formularnos nuestra teoría del caso. Ahora bien, en el tema de concurso de acreedores, ¿cuándo inicia este? ¿Cómo vamos a dirimirlo? El artículo 811 nos dice que podemos someternos a los procedimientos regulados en este título la persona deudora no comerciante que no pueda hacer frente a sus obligaciones líquidas y exigibles, y siempre que no se encuentren en los supuestos regulados por la Ley de Concursos Mercantiles y demás leyes especiales. Este procedimiento puede ser extrajudicial o judicial. Podrá ser necesario o voluntario. Es necesario cuando un acreedor de plazo cumplido, es decir, pasó el tiempo y ya no pagó, ha demandado y ejecutado a su deudor y no haya bienes bastantes para pagar o garantizar su crédito. El procedimiento extrajudicial se tramita ante un facilitador o un conciliador certificado en los términos de la ley en la materia.
y solo podrá iniciarse a solicitud y por escrito de la persona deudora de algún acreedor. Este procedimiento se va a tramitar ante la jurisdicción de la autoridad en materia civil, quien podrá solicitar el auxilio de un facilitador o conciliación público en lo que estime necesario y puede iniciarse a solicitud de la persona deudora o acreedora, salvo disposición expresa en contrario, con convenios suscritos en el procedimiento. Estos en su momento no admitirán recurso alguno para su ejecución y será en la vía de apremio, donde, previa a su ejecución, la autoridad jurisdiccional de oficio o a petición de parte, es decir, a instancia de cualquiera de las partes, hará una revisión. Este procedimiento judicial, convenio y plan de pagos alzado y verificado que se ajuste a derecho. La resolución final que contenga el plan de pagos emitida en el procedimiento judicial es apelable en efecto devolutivo de conformidad con lo que refiere nuestro Código Nacional. ¿Qué pasa cuando las personas están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal o en un régimen similar? Pueden presentar solicitud conjunta o ser demandadas en forma conjunta. En su caso, se aprobará un solo convenio o en su defecto se dictará una sola sentencia que contendrá un plan de pago. Otro de los juicios especiales que nos marca nuestro programa es el de los juicios sucesorios. Una vez que ya en sesiones anteriores, a lo mejor con diversos maestros, han conocido cuál es su orden de sucesión, bueno, ¿qué pasa cuando una persona fallece? Ya sea dejando testamento o no dejando testamento. Bueno, se tiene que conocer el procedimiento para el juicio sucesorio, si es testamentario, si es intestamentario, es decir, si dejó testamento o no dejó testamento, de conformidad con las leyes orgánicas del Poder Judicial de cada entidad federativa, así como la o el notario público en los términos que dispone nuestro presente código. El procedimiento se inicia mediante denuncia o solicitud de apertura de procedimiento sucesorio por parte legitimada y deberá contener la expresión de los siguientes requisitos o bien declaración bajo protesta de decir verdad sobre su desconocimiento. Número 1, nombre, ahí lo tenemos, el 684, fracción 1, nombre, fecha y lugar de la defunción. Y último, domicilio de la persona de cuya sucesión se trata y a falta de este, cualquier otra información pertinente para fijar la competencia en términos del 89 de este código, es decir, dónde vamos a comenzar a actuar. Testamento, en su caso, y en caso de no haber testamento, los nombres de las posibles personas herederas de que se tenga conocimiento la parte denunciante con expresión del grado de parentesco, primero, segundo, tercero, cuarto grado, o lazo con la persona de cuya sucesión se trate. Estos procedimientos a que refiere el presente título se van a tramitar por escrito, salvo las diligencias que por naturaleza puedan realizarse conforme a los principios de juicio oral. Según el 685 nos dice que podrán denunciar el juicio sucesorio, enunciativa y no limitativa las personas presuntas herederas del autor de la sucesión. Volvamos. Recordemos nuestro orden. Ascendentes, descendentes, colaterales hasta el cuarto grado, concubina, concubinario, bueno, en su defecto el Estado. Las personas presuntamente legatarias, aquellas a las que en su momento se les pudo haber dejado una parte de la herencia, las personas salvo sea designada en el testamento y cualquier persona acreedora de aquella cuya sucesión se trate y el Ministerio Público, la representación social o autoridad competente. Con este escrito de denuncia de un juicio sucesorio deberán acompañarse los siguientes documentos. Obviamente, el acta de defunción o copia certificada de la persona de cuya sucesión se trata, el testamento y en caso de no haberlo, el acta del registro civil que comprueba el parentesco de la persona de cuya sucesión se trata. En su caso, el documento que acredite la relación con la persona de cuya sucesión se trata, tratándose de cónyuges, concubinas, concubinos o convivientes. Y en su caso, las capitulaciones matrimoniales o documentos que contenga el régimen patrimonial que rige esta relación jurídica con la persona de cuya sucesión se trata. Y cualquier otro documento que acredite la legitimación de la persona denunciante. Según el 687, cuando la autoridad jurisdiccional conozca de la muerte de una persona, en tanto no se presenten los interesados, dictará en audiencia oral con la presencia del Ministerio Público, representación social o autoridad competente las medidas cautelares para proteger los bienes o derechos de la sucesión. Si hay peligro de que se oculten,
de que se pierdan o se dilapiden. Si hay niñas, niñas y adolescentes interesados, si hay personas con discapacidad o con capacidades especiales que pudieran requerir apoyo para este ejercicio en su capacidad jurídica, y en su caso de no asistir a la audiencia, el Ministerio Público, el representante social o autoridad competente, la autoridad jurisdiccional, resolverá las medidas pertinentes. Vamos a entrar ahora al tema de los procedimientos contenciosos, no contenciosos. ¿Qué significa esto? No hay contienda. De manera voluntaria yo vengo y pago. Yo vengo y doy alimentos. No espero a que vengan a demandar. Por tanto, la jurisdicción voluntaria vamos a comprenderlo como estos actos que por disposición de la ley o por solicitud de las partes interesadas se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional sin que ésta esté promovido ni se proponga o se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes determinadas. Esto, a solicitud de la parte legitimada, podrá practicarse en las vías, notificaciones o emplazamientos. Estos procedimientos pues obviamente también pueden tramitarse ante notario público de conformidad con lo dispuesto en el código. Es importante precisar que ya nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles le da permisibilidad a los notarios públicos para poder intervenir en asuntos como estos que estamos tratando. De manera enunciativa, más no limitativa, en materia de tramitar jurisdicción voluntaria, tenemos nombramiento de personas tutoras y curadoras, enajenación de los bienes, declaración de ausencia, procedimiento de adopción, restitución nacional. Y según lo que refiere al 598, la jurisdicción voluntaria, pues obviamente tenemos que presentarla por escrito ante la autoridad jurisdiccional competente y con la formalidad que ya conocemos. Aquí la tenemos en el 589. Cuando se cita a la audiencia a alguna persona, se le citará conforme a derecho, apercibiéndolo para su citación. Eso también, pues bueno, así lo hemos venido manejando. Por 3 días, esas actuaciones en la Secretaría de la Autoridad Jurisdiccional para que impongan ellos y señalen días para la audiencia. En materia de jurisdicción voluntaria, ante esta autoridad se dará vista al Ministerio Público para efectos de que pues cuando esté la solicitud promovida, vean que no se afecte a los intereses públicos. Cuando se refiera a niñas, niñas y adolescentes, necesitan esta representación. Cuando haya relación con algún bien de una persona desaparecida, cuando se involucren derechos de personas pertenecientes a grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cuando lo considere pertinente la autoridad. Y sobre todo, las que la ley aplique. ¿Qué pasa una vez que se recibe? La solicitud se examina, se admite, se provee en cuanto a las pruebas ofrecidas y se cita para el desahogo de audiencia, que será en el término de 15 días. Y obviamente se le tiene que dar vista al Ministerio Público. Este procedimiento no contencioso, pues al final del día nos puede dar esta solución para cumplir con algunas obligaciones que a lo mejor no nos las han coaccionado para cumplir, pero es nuestra voluntad cumplir con ellos. Tenemos aquí el tema de las consignaciones que las dejamos ahí como evidencia, 598, 599, 600, 601. Y de esta forma nosotros es como podemos cumplir con esta jurisdicción voluntaria. Apreciados licenciados, agradezco mucho su atención y espero que podamos saludarnos próximamente. Que tengan muy buenas tardes.